Bienvenido a todos. Yo soy apóstol Linda Booth y estoy aquí con el presidente Vizzy y el obispado presidente Steve Jones, uniéndonos con ustedes en vivo desde el estudio del templo en la comunidad de Cristo. Estamos agradecidos por la oportunidad de compartir con nuestras hermanas y hermanos alrededor del mundo en esta oportunidad única para que ustedes hagan preguntas al presidente Vizzy y obispo Jones de los párrafos 7 a 9 de las palabras de consejo que se fueron dadas en la Conferencia Mundial de 2013. Ya hemos recibido algunas preguntas, pero queremos oír de ustedes. Así que, por favor, manden sus emails con sus preguntas a askdvizzy@cofchirist.org o póngalos en medios sociales con el hashtag AskDVizzy. Compartiremos tantas como sean posibles durante la transmisión. Estamos proveyendo esta transmisión en inglés, francés y español. Para asistir a nuestros excelentes traductores, intentaremos de recordar de hablar lento y pausar después de la pregunta, para que traductores puedan mejor entonces proceder con la traducción de la pregunta. Para las más de los grupos o nuestros que están con nosotros ahora mismo en al menos 11 países, Steve nos acaba de llevar a unos profundos párrafos durante el discurso. Steve, ¿estás listo para preguntas? Bueno, la primera pregunta viene de alguien que hablaste en el diálogo que tiene que ver con la referencia de Corintios. Esta pregunta viene de... Este es unas maravillas de la tecnología. Viene de Richard y se envió por email y pregunta, relataste la historia de los macedonios dando a su verdadera capacidad. ¿Hay ejemplos de esta clase de dar en la iglesia hoy? Sí, claro, muchos buenos ejemplos de ese tipo de dar a la iglesia hoy en día. Yo pienso de Centroamérica. El diciembre pasado enviamos una comunicación sobre la necesidad de orar por personas que están luchando con hambre en diferentes naciones, y durante el centro de misión de Sudamérica oraron, pero al estar orando dijeron que tuvieron un sentir que tenían que hacer más. Y en una carta que nos enviaron, organizaron una ofrenda y enviaron ese dinero para apoyar nuestro Ministerio de Hambre Mundial, y tuvieron gran gozo en poder participar en esa manera. Y ese es un ejemplo. Pienso de un mensaje que acabamos de recibir de la India, donde uno de nuestros financieros de centro de misión organizó 100 congregaciones bajo su responsabilidad para comenzar a dar a los diezmos de la misión mundial, y ya comenzaron a hacerlo, y es tan emocionante y también es inspirador, y hay muchas historias así. Aquí hay otra pregunta de Jennifer que dice, ¿qué está haciendo la iglesia para ayudar a la gente como yo a averiguar nuestra verdadera capacidad de dar? Pues yo creo que lo que estamos haciendo es en una base regular, alzando el concepto de dar de nuestra verdadera capacidad. Es una jornada que sigue de reflexión a crecer en nuestro discipulado, y cómo respondemos. Tenemos artículos en el Heraldo, materiales de educación. Hablamos de la verdadera capacidad y cómo identificar nuestra verdadera capacidad. También tenemos un equipo de financiar misión, y en ese equipo tenemos ministros que tienen especialidades de experiencia de presupuestar y planear de financiero y delegado, y ese servicio se da totalmente libre a los miembros de la iglesia. Y en cuanto al sacerdocio, en los recursos de la educación del sacerdocio sobre principios de convenio para
fieles ministerios. Hemos incluido para ser modelos, en ejemplificar y compartir igualmente. Y buscamos al sacerdocio para poder formar la cultura de generosidad en la iglesia. También estamos comenzando un piloto con el quórum de sumo sacerdocio. Ellos han ofrecido de dirigir esa senda y estamos invitando a todos los miembros de sacerdocio, sumos sacerdotes, que participen en este piloto, donde ellos llenan una encuesta en línea, vieron el diálogo esta noche y luego participarán en una serie de reflexiones y actividades de formación de discípulo para profundizar en su entendimiento sobre la gracia de Dios en su propia capacidad de ser generosos en respuesta a esa gracia. Así que quisiera animar a todos los sumos sacerdotes de participar, llenar el formulario, la encuesta y unirse conmigo en conversación que vamos a tener en las semanas que vengan. Y después de que se acabe este piloto y luego queremos expandir eso a todo sacerdocio. Aquí hay una pregunta de Daniel. Dice que la declaración de diezmo dice que dando a los afiliados de la iglesia y otras organizaciones diezmo. Es muy importante que tenemos claro la definición de diezmo porque para poder saber nuestra verdadera capacidad necesitamos esa definición. Y en las palabras de consejo y del obispado queremos ser muy claros qué es y qué no es el diezmo. Así que los diezmos diezmo es ofrenda a ministerios locales, quiere decir congregaciones y centros de misión. Diezmo es los diezmos de misión mundial y es expresado en las 5 iniciativas de misión. Y después de diezmo, nuestra alta prioridad debe de ser a nuestros afiliados como Graceland, Outreach International, Peace Pathways, los sitios históricos, Dome Inspire del órgano, afiliados que necesitan nuestro apoyo. Esos no son diezmos. Y luego contribuciones a tu comunidad, esos son importantes también, pero eso también no son diezmo. Así que seramos claros para que entiendan nuestra verdadera capacidad. Aquí hay una pregunta por email de Beth. Y se lo voy a dar a usted, presidente Vizzi. ¿Cuál es la situación financiera de la iglesia? Esa es una pregunta que debe de surgir cada vez y me gusta que haga eso. Y me gusta eso porque podemos actualizarlos. Como dije el abril pasado, la pregunta es compleja. Tiene como 2 partes. Como la mitad de nuestros ingresos viene de varios actuales inversiones que son manejados como dotaciones y esos son muy sanos y están produciendo el ingreso que es anticipado. La otra parte de nuestro ingreso, sin embargo, viene del ingreso de diezmo y de eso hemos estado hablando esta noche. El 50% de nuestros ingresos de los ministerios mundiales vienen de diezmos y ese ingreso no está reuniendo los niveles que hemos proyectado y como comenté anteriormente en mi diálogo, hemos movido a algo que llamamos a un presupuesto de manejo. Al ver las tendencias de diezmo, hemos comenzado a reducir los gastos y el obispado ha hecho un análisis y tiene un plan de 5 años de ver todos los ingresos de la iglesia y todas las obligaciones y gastos que podemos anticipar. Y como resultado de eso, hemos determinado que basado en los
tendencia de diezmo y también las obligaciones para el futuro, tales como pensiones y beneficios de posjubilación y gastos de salud. Nuestros gastos están subiendo y que tenemos que ir a un presupuesto balanceado, que es una reducción en los gastos de misionales en todas las categorías de nuestro presupuesto. Así que el futuro de largo plazo continúa alineándonos con nuestros esfuerzos con las 5 iniciativas de misión. Ahora mismo, el ingreso por medio de los diezmos de las misiones mundiales no es suficiente para reunir nuestro presupuesto, así que vamos a tener que reducir los gastos. Gracias, Steve. Este viene de Ted, que se describe como un líder de congregación de jóvenes adultos. Dice que está preocupado, y le voy a preguntar a este obispo Jones, que está preocupado por la viabilidad a largo plazo de las congregaciones locales, por lo que ha dado más diezmo a los ministerios locales que a los mundiales, aunque a pesar de que fervientemente apoya las iniciativas de misión. Él pregunta, ¿cómo puede la orientación sobre el diezmo ayudarme a balancear mi preocupación por las necesidades locales con mi deseo de apoyar a la Iglesia mundial? Gracias, es una buena pregunta, y yo voy a asumir por un momento es de compartir igualmente. Y quiero llamarles su atención a la referencia en Doctrina y Pacto 167b, pues la necesidad que tenemos para apoyo local, que todos necesitan un hogar espiritual y que estamos dispuestos a cuidar eso. Pero recuerden, la Escritura también dice que la Iglesia también va lejos alrededor del mundo, y hay personas en esos lugares que también necesitan un hogar espiritual, y nosotros somos responsables también de compartir igualmente a todos los ministerios de la Iglesia, y eso es lo que necesitamos usar. Los voy a usar los dólares. Para cada dólar que se da, el 65 centavos se queda local, 35 centavos se quedan para los ministerios mundiales, para esos lugares en el mundo que debemos ir. Y Presidente Vice fue claro, no estamos pidiendo los que reduzcan esos 65 centavos, pero que la mantengan para ministerios locales, pero comenzar a incrementar los 35 centavos para que algún día no estamos dando $1, estamos dando $1 a 30. Y si podemos hacer eso, los ministerios mundiales alrededor del mundo, a esos lugares lejanos, recibirían otros $9 millones para la misión. Eso sería maravilloso, ¿no? Eso es lo que queremos que hagan. No reducir su ofrenda local, sino que incrementar a los ministerios mundiales. Gracias, Steve. Voy a hacer una pregunta de seguimiento. Steve, ¿tienes algún ejemplo de congregaciones o individuos que tú conozcas que están dando a su verdadera capacidad y dando ahora igual? Claro, hay muchos ejemplos. Uno que me gustaría compartir esta noche es una carta que recibí recientemente de un miembro de la iglesia que está en prisión. Y en la prisión, él trabaja en un trabajo y su ingreso es muy mínimo. Sin embargo, él me escribió y me dijo que estaba tan comprometido a las iniciativas de misión que él había reducido sus gastos en otras áreas para las pocas cosas que podía comprar en la prisión, para dar igualmente a los ministerios locales en el área de donde él está y a los ministerios mundiales. Y eso para mí es excepcional, es inspirador. Este hermano, buen hermano, la vida de él está cambiando al él estar respondiendo al evangelio, que ha captado la visión y demostrando eso por su generosidad. Él quería que yo supiera, que yo desafiara a la iglesia de hacer lo mismo. Gracias.
Obispo Jones, le voy a hacer esta pregunta de Anita por una email y ella hace, ¿qué cree que ha causado la disminución en la dar diezmos a la misión mundial? Gracias. No hay un factor, hay varios factores que contribuyen y ya hemos cubierto uno o dos. La economía, en los efectos de la gran recesión, todavía afecta a la iglesia. Personas perdieron sus trabajos, pensiones afectadas, perdieron la capacidad y el valor de sus casas y todavía están afectados por eso. También nuestra membresía está más grande en edad. Algunos están muriendo y otros están en ingresos fijos. Y algunos salieron por las conferencias nacionales y unos están gastando más en las congregaciones locales y todo eso afecta su diezmo. Gracias. Esto viene de Terry de California y es al presidente. Quiere una actualización de los planes que tú compartiste de ir a Palestina y a Israel para la paz en el Medio Oriente. Pues agradezco esta pregunta. Estamos monitoreando la situación de seguridad muy cuidadosamente porque hay muchas cosas sucediendo ahí recientemente. Sin embargo, definitivamente vamos a ir. Nuestros planes ya están en lugar. Solo porque una situación es más difícil no quiere decir que nos quitamos de esos esfuerzos de hacer la paz. Vamos a ir como líderes cristianos y con otros líderes de fe y oficiales de gobierno para tener conversaciones muy importantes sobre las maneras hacia adelante para la paz en el Medio Oriente. También quiero compartir con la iglesia que en febrero, Kathy y yo vamos a ir a la India para el 50 aniversario de oro para la iglesia en la India y me han dicho de preparar que el domingo por la mañana en el culto de celebración habrá al menos 10,000 personas presentes. Esa es 3 veces de la cantidad de las personas en la conferencia mundial y eso va a ser un evento significativo de la iglesia y esperamos tener video con ustedes para poder compartir eso. Sí, están haciendo planes para enviar un equipo para tomar esos videos. Muy emocionante. Ahora, aquí hay una pregunta de Dick enviado por email. Dice que el párrafo 8 de las palabras de consejo de lo que tú referiste a una interpretación legalística del diezmo, que es necesario tener una ley para tener esa generosidad en el diezmo. Esa es una interesante pregunta. Déjeme comenzar por decir, cuando yo estoy involucrado en recibir y compartir las palabras de consejo, yo pongo mucha atención a lo que el Espíritu persistentemente me está instando. Y yo luché mucho con esa frase porque yo estaba preocupado de que podía ser interpretado de esa manera. Pero aunque mis preocupaciones estaban allí, el Espíritu siguió en impresionándome de que si es necesario tener una ley, entonces que esos principios sirvan ese propósito. Y entre más oraba y medité sobre esto, se me ocurrió que también es una expresión de la gracia de Dios de darnos cierta dirección, ciertos puntos de referencia para ayudarnos a crecer como discípulos. Así que no lo veo como en maneras legalísticas. Nosotros luchamos para comprender cómo manejar nuestro dinero y enfocar nuestros fondos sobre prioridades que realmente hacen una diferencia, al contrario de lo que nosotros queremos o deseamos para nosotros mismos. Y yo creo que este pasaje particular
nos ayuda para algunas personas. Quizás hay otros que no necesitan ese tipo de guía, pero yo creo que eso será evidente en la naturaleza de su respuesta. Gracias. También quería que supieran que ahora tenemos 24 diferentes naciones a esta transmisión que tuvieron ahora en la último diálogo. Aquí hay un correo electrónico de Twitter, perdón, que ha entrado y voy a preguntarte, Presidente Vici, ¿cómo nosotros enlazamos el práctica espiritual de diezmo con la práctica espiritual de misión? Pues solamente puedo reflejar de mi propia experiencia que no puedo separar los dos. Como presidente emérito, Smith compartió en la revelación, debemos de compartir el evangelio tan amplio y ancho como la dedicación de los santos, especialmente por su mayordomía temporal, para que cuando Kathy y yo hablamos de nuestro diezmo, nuestra respuesta al diezmo, consideramos las necesidades locales y del centro de misión y pensamos en las iniciativas de misión y todas las experiencias que hemos tenido y los ministerios de los cuales conocemos que están haciendo una diferencia en el mundo. Y luego respondemos a eso por nuestro diezmo. Y los diezmos son más que una ofrenda de dinero. Se vuelven en parte de nuestra respuesta, de nuestro total compromiso como discípulos, y encontramos gozo y crecimiento espiritual en este hecho de compartir recursos que han venido a nosotros por la gracia de Dios, compartiendo esos recursos para que otros puedan experimentar la gracia de Dios en Jesucristo en sus vidas, para que esa ofrenda de diezmo es una disciplina espiritual como oración o meditación o leer las escrituras, nos ayuda a crecer espiritualmente. Hay una pregunta aquí que vino por email de Tahití y ha sido traducida de francés de Kaje Alani, y voy a hacer la pregunta. A ver quién quiere contestarlo. Dice, para un miembro de sacerdocio que no trabaja, ¿cómo él o ella puede contribuir financieramente? Bueno, como compartimos en la declaración sobre la definición de diezmo y en mi diálogo, reconocemos que nuestros miembros viven en muy variadas situaciones personales y variadas situaciones económicas, y nuestra comprensión de diezmo realmente se enfoca en el principio del deseo del corazón de uno y su verdadera capacidad. Así que en la declaración de diezmo, si una persona o una familia no tiene los recursos que ellos necesitan para poder responder en una cierta manera, entonces cualquier ofrenda o ofrenda de cualquier artículo. Yo sé que cuando he ido a la Polinesia Francesa, personas han compartido cosas bellas de valor para ellos, y la ofrenda de la vida de uno mismo. Y quiero enfatizarlo, la ofrenda de la vida de uno. Cuando fui apóstol en África, a veces miembros ponían ambas manos sobre la canasta de ofrenda porque no tenía nada físico. Y cuando pregunté qué quiere decir, dice, estoy ofreciendo mi vida. Es lo que quería decir. Y eso es el corazón de la respuesta. No quiero que se sienten mal. La generosidad se trata sobre el gozo. Gracias. Estamos recibiendo varias preguntas que son similares y estamos tratando de combinarles. Este es alguien de un joven adulto y voy a ofrecértela a ti, Obispo Jones. Habrá recursos para jóvenes sobre el
el concepto de la respuesta generosa del discípulo. Si ustedes ahora mismos van a la página web del Obispado Presidente, van a ver recursos para jóvenes adultos y niños sobre estos principios. Hay maravillosos recursos que se llama Good Sense y un libro que se llama 3 leyes sencillas. Esos son maravillosos recursos para familias e individuos, y información prebautismal y información del respuesta generosa del discípulo. Y llamaría la atención a esa página web a ver qué pueden encontrar allí. Y también tenemos videos de Jack y Jen también que están maravillosamente hechos, que pueden ayudarle a ustedes personalmente y su congregación. Este es un email de Rebecca y es para usted, presidente. Ella pregunta, ¿hay relación entre las palabras de consejo en la Conferencia Mundial de 2013 y la nueva definición de diezmo y la situación actual de la iglesia? Es interesante la pregunta. Solamente puedo responder con mi perspectiva, y mi perspectiva es: necesitamos recordar que las palabras de consejo primero fueron compartidas en la Conferencia Mundial de abril de 2013. Y también sé que eran muchos meses anteriormente que el Espíritu estaba trabajando conmigo en cuanto a entender y articular esas palabras de consejo. Así que eso fue mi experiencia, y en ese momento las actuales realidades no estaban necesariamente en enfoque. Yo estaba respondiendo a mi mejor entendimiento del Espíritu y su guía, y como yo entiendo, el Obispado Presidente está respondiendo a las palabras de consejo. Gracias. Este es un email de Dave al presidente Vesey. La necesidad de incrementar dado parece ser urgente. ¿Cómo pones en esa cuál es más urgente en las iniciativas de misión? No importando nuestro sentido de urgencia en cuanto a diezmar, yo creo que las iniciativas de misión deben de tener también esa urgencia, porque el mundo desesperadamente necesita el mensaje, el amor, todo de Jesucristo, y siempre hay un sentido de urgencia en nuestra capacidad como iglesia de buscar las iniciativas de misión. Y como he dicho en el pasado, yo creo que tuviera que ser consistente ahora en decir, no pongo no priorizo las iniciativas de misión. Son declaraciones que nos ayudan a comprender toda la misión de Jesucristo, como es dicha en el escrito, y como iglesia siempre estamos trabajando sobre todas las iniciativas de misión. Cada congregación tiene que determinar cómo hacerlo. Ellos todos son una prioridad, y la sentir de urgencia, el mundo necesita el mensaje y el ministerio que nosotros tenemos que compartir. Esta es de una pregunta de email de Eleanor. ¿Qué podemos hacer para hacer frente a las necesidades financieras de la iglesia? Una vez más, gracias por la pregunta, Eleanor. Es importante al regresar a la respuesta que di anterior, y eso es de compartir igualmente. Una vez más, como presidente Vesey dijo en su diálogo, no queremos que ustedes reduzcan su dar localmente, pero queremos que ustedes puedan incrementar a dar
ministerios mundiales para que esos ministerios puedan ser dados por las iniciativas de misión alrededor del mundo. Hablamos de 65 centavos y 35 centavos, que esos 65 centavos es la expresión local de diezmo y que continúen haciéndolo, pero necesitamos incrementar esos 35 centavos y si lo movemos estos a 65, podríamos agregar como 9 millones de dólares a la misión mundial. ¿Y no sería eso maravilloso? Sí, sería maravilloso. Una pregunta de email y Shelby tiene un comentario. No sé de quién está hablando, pero le encantan las corbatas. Buen trabajo. Y un presidente vice, ¿son disponibles recursos a las iglesias locales para realizar qué es el gastar responsablemente al nivel local para que los miembros se sientan más confortables para dar igualmente a la iglesia a los diezmos locales y mundiales? Yo creo que la respuesta que se encuentra en lo que el obispo Jones compartió anteriormente, si van a la página web del obispado presidente, hay una lista de un número de recursos que han sido revisados por el obispado presidente y que son recomendados por ellos para nuestros niños, jóvenes o jóvenes adultos y adultos. Y yo simplemente enfatizo la disponibilidad de esos recursos y la necesidad que esos materiales sean usados, ambos en inglés, en familias y en las congregaciones. Puede ser otra pregunta, presidente Vincent, es de Jason. Por favor, comparte algo de las oportunidades que están delante de la iglesia que no podemos hacer por la falta de recursos, cosas que nos inspiraran. Pues agradezco esa pregunta porque eso llega al corazón del asunto. En una escala global, por el Concilio de los 12 estamos conscientes que 10 a 12 naciones donde tenemos individuos quienes están invitando a la comunidad de Cristo que vengan y compartir nuestro testimonio, y no podemos ir a esos lugares si no tenemos los recursos para ambos comenzar y sostener el desarrollo de la iglesia allí. Así que es uno muy obvio. En naciones occidentales tenemos el entendimiento y la experiencia que nosotros necesitamos para ayudar a congregaciones a revitalizar y involucrarse en misión. Estamos haciendo un piloto ahora que se llama dirigiendo a congregaciones en misión, y eso sigue la iniciativa de los copastores, y por este piloto comprendemos cómo ayudar a congregaciones, pero necesitamos más personal de tiempo completo para trabajar con congregaciones para ayudar a implementar, y no podemos hacerlo si no tenemos los recursos. También sabemos que hay poblaciones en naciones que actualmente están siendo atraídos a la iglesia por modelos de estilos de congregación. Podemos plantar nuevas congregaciones y tenemos buenos ejemplos, pero aquellos esfuerzos van a tener que ser moderados y dilatados hasta que tengamos los recursos para hacerlo. Aquí hay otra pregunta, presidente Vice. Viene de Twitter y viene de Zach. ¿Qué es la conexión entre el individuo y la experiencia personal de diezmo y toda la expresión comunitaria de dar? Esa es una pregunta fascinante, porque en nuestra teología pensamos en una balanza entre la respuesta individual y respuesta comunitaria. Y obviamente individuos reúnen esa comunidad, así que la respuesta individual es el deseo del corazón del discípulo. Como discípulos comienzan a responder generosamente, entonces en congregaciones, la congregación puede tener
capacidad adicional para apoyar centros de misión local y ministerios mundiales de la iglesia. Y estamos comenzando a tener algunas congregaciones que han sido bendecidos con recursos financieros, se han identificado algo de esos recursos y contribuido como una congregación a apoyar nuestro ministerio mundial. Y yo creo que es un excelente ejemplo de una práctica espiritual como congregación, de expresar generosidad que apoya misión. Estamos recibiendo muchas preguntas llegando a nuestro final, pero voy a terminar con una pregunta en particular y esa es para el presidente Vesey. Presidente Vesey, ¿cuál ha sido su experiencia en el ministerio más significativo desde su último diálogo? Aparte de mis nietos, sí, hay tantos. Yo pienso en todas las reuniones a las cuales fui este verano y siempre es un gozo de estar con la gente de la iglesia, escuchar sus testimonios y escuchar sobre sus luchas y sus esperanzas al reunirse en comunidad. Estuve asombrado en los números de congregaciones que están involucrándose en las iniciativas de misión y haciendo una diferencia en la comunidad y haciendo una diferencia en las vidas. IYF, el Foro Internacional y Spectacular, y estando con gente jóvenes de la iglesia, experimentando su energía, su gozo. Y captan la misión de la iglesia y están ansiosos de seguir adelante y escuchar sus esperanzas sobre el futuro. Tendría que decir, ahora, yo soy un misionero en mi corazón y siempre lo he sido. Este verano, por la gracia de otros, la amabilidad de otros que me invitaron a reuniones, pude bautizar a 4 personas, 3 conversos a la iglesia adultos y una niña bella de 8 años que estaba haciendo su compromiso al Señor y a la iglesia. Y es bueno de que se pueda mojar su ropa de bautizar, porque de eso se trata todo lo que estamos hablando, para ser discípulos de Jesucristo, de crecer discípulos que están involucrados en la misión de Jesús por los ministerios de la comunidad de Cristo. Y qué gozo, qué experiencia más gozosa de participar con individuos que están descubierto el Evangelio y la iglesia por primera vez. Y después de los bautismos de esta niña, estaba ella radiante y me vio y me dijo, gracias, gracias, gracias. Y ella no me estaba agradeciendo a mí. Ella estaba agradeciendo a Dios y la congregación por la experiencia que ella estaba teniendo, que fue maravilloso. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestra generosidad cuando experimentamos esas historias de las personas que están siendo transformadas por su ministerio en la comunidad de Cristo al mundo. Quiero agradecerles a los dos, mis hermanos Steve y Steve, por compartir esta tarde, pero también por su rica liderazgo y el ministerio que proveen. Es un privilegio de servir con ambos y quiero agradecerte a ti, Presidente Vesey, en especial por tu sincera honestidad y tu manera cristiana o como Cristo de dirigir la iglesia y tu dedicación al disciplino diario que te llegan más cerca al Espíritu Santo y por tu desafío a cada uno de nosotros de profundizar más en nuestro discipulado y ser verdaderamente expresiones de y viviente
ejemplos de Jesucristo. Gracias a los dos. Y gracias a todas las congregaciones, grupos e individuos que se han reunido con nosotros esta noche para ser parte de esa jornada. Agradecemos sus preguntas y agradecemos todo lo que ustedes hacen para hacer la misión de Cristo ser vivo en las comunidades alrededor del mundo. Recuerden, este es el segundo de una serie de diálogos dedicados a profundizar en las palabras de consejo al prepararnos para la Conferencia Mundial 2016. Anticipamos en unirnos con ustedes el 12 de abril el 2015 para el siguiente diálogo del presidente, al continuar de reflejar en oración las palabras de consejo y profundizar en esas palabras que nos continúen a formarnos como una comunidad dedicados a la misión de Cristo, que es nuestra misión.